Nos acompaña a esta hora el director general del DADIS, José Saavedra. La primera pregunta es, ¿cómo está Cartagena en medio de esta alerta nacional que desde el Ministerio de Salud se ha enviado a nivel nacional? ¿Cómo está la ciudad? Bueno, estamos en una situación delicada. Todo el país realmente, exceptuando 3 departamentos, estamos atravesando por una situación, un brote. Aproximadamente a la semana 26 ya llevábamos más de 1.735 casos confirmados, de los cuales el 72% fueron un dengue sin signos de alarma, pero acá lo preocupante es que hay 22 casos confirmados de dengue con complicaciones. 4 muertes, de las cuales hasta la fecha tenemos una sola comprobada de que fue por la patología. Esto nos invita a tomar determinaciones desde el DADIS en conjunto con el equipo de salud pública para tomar medidas de manera inmediata a ver cómo podemos mitigar la situación. Bien, y en Bolívar la alerta también está prendida por la gravedad de lo que está ocurriendo con los contagios. Eventualmente Cartagena, el próximo paso en Cartagena para hacerle un mejor frente a esta situación, ¿cuál sería o cuál será? Bueno, mire, la semana pasada estuvimos en la gobernación de Bolívar, en la sede que queda en el Parque de Bolívar, en una reunión multidisciplinaria, donde se tomó la determinación de decretar la alerta, en este momento inclusive hospitalaria. Pero nosotros como distrito, que somos una unidad diferente, aunque estamos inmersos dentro de la gobernación de Bolívar, somos un municipio de Bolívar, tenemos la autonomía y hemos venido trabajando toda esta semana en compañía de la unidad de gestión de riesgo, en cabeza del doctor Fernando Abello, y bajo la dirección de nuestra directora operativa Cielo Muñoz. Definitivamente vamos a decretar en no sé en cuántos días posiblemente la calamidad. Esto nos va a brindar herramientas jurídico-administrativas para poder tener más maniobrabilidad para el manejo de la situación. Entendiendo que con los recursos que tenemos hoy en día, tanto financieros como recursos humanos, dotaciones y demás, no tenemos las armas suficientes para enfrentar la situación a la cual estamos en este momento en la ciudad de Cartagena, que prácticamente las cifras son iguales a todo el departamento de Bolívar. Entonces, para nadie es un misterio que estamos entrando en un pico de la enfermedad que estadísticamente, comparado con años anteriores, muy posiblemente en las próximas 4, 5, 6 semanas, factiblemente va a haber aumento de casos. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, tenía que ver cómo estamos respecto a los años anteriores, si este es un pico extremadamente pico respecto a las anualidades previas. Realmente el incremento versus el año anterior está claramente determinado que supera el 140 y pico %. Nos comparamos con el 2021, que fue un año importantísimo, donde la patología se manifestó de una manera impresionante. Tuvimos casos bastante delicados, y lo que hemos estudiado en el equipo de salud pública DADIS, en compañía del ministerio y demás, es que podemos estar enfrentándonos a una situación igual o peor que la del 2021. Por eso ya no podemos perder un minuto más. Estábamos esperando directrices tanto del ministerio y haciendo un pareto con lo que está trabajando Salud Pública Departamental, para nosotros también tener herramientas y bases para decretar la calamidad. ¿Y qué es el fenómeno que está ocurriendo actualmente que está llevando a estas cifras a su incremento? Bueno, el dengue, como todos sabemos, es una enfermedad que se transmite por un vector que es el mosquito, principalmente la Aedes aegypti. Este mosquito, cuando pica a una persona que está enferma con el virus, que es un virus de la familia Flavivirus, inmediatamente queda con la capacidad de, al picar a otra persona, transmitir el virus. Pero es un mosquito de que produce en aguas limpias, estancadas, con mucha facilidad la proliferación al momento de depositar sus huevos. Entonces, nosotros como DADIS venimos hace mucho tiempo trabajando en las comunidades
hemos hecho un esfuerzo impresionante de concientización de las costumbres, de la higiene, de las recomendaciones, el manejo de inservibles, de las aguas estancadas, etcétera. Pero vemos que ha sido infructuoso. Lastimosamente, como he dicho yo en otras oportunidades, esto no depende solo de Dadis, depende de nuestras comunidades. De la gente. Depende del florero que tiene mi mamá en su sala, que si no está expectante, vigilante, de que ya ve gusarapitos, ya ahí empezamos mal. Y el dengue no tiene estrato social. A diferencia de lo que la gente pueda pensar, este es un mosquito que preferiblemente utiliza aguas limpias estancadas, no aguas putrefactas. Entonces, puede dar en cualquier estrato, desde el 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, los casos graves que hemos tenido iniciando el año y finalizando el año 2022 fueron casos de Manga, Pie de la Popa y Boca Grande. Casos que llevaron a pacientes a unidades de cuidados intensivos. Entonces, es el llamado a la comunidad de que esta es una enfermedad que no depende solo del manejo de Dadis, que depende de que nosotros en nuestras propias casas, en nuestros vecindarios, tengamos claro que el dengue mata. El dengue mata. Es una enfermedad que así como en este momento tenemos 22 casos, ya vamos un muerto confirmado, pero porque tenemos, gracias a Dios, una red hospitalaria que, a pesar de que está colapsada, para nadie es un misterio que la medicina en la ciudad de Cartagena es muy buena, y el manejo, sobre todo en casa del niño, que es quien nos maneja el gran porcentaje de estas patologías pediátricas, son expertos en el manejo de la enfermedad. Pero en otras condiciones hubiera habido más muerte. Bueno, usted ahora está diciendo del hospital de niños, pero ¿y en adultos también? Sí, claro. Hay adultos que han tenido dengue o que en estos momentos están luchando contra este vector. Sí, claro, pero más acentuados en los niños y en la tercera edad. Precisamente en estos dos rangos de edades es donde el sistema inmunológico del hombre es más fácil de ser afectado, más vulnerable. De pronto el adulto joven no. Y por eso hablamos de más de un 70% de personas que con dengue confirmado pasaron desapercibidos. No pasaron de una simple fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor en los huesos. Precisamente por las condiciones inmunológicas que pueda tener el paciente. Bueno, ustedes están, la gran noticia es que posiblemente en los próximos días estarían decretando la calamidad por dengue en la ciudad. ¿Esto qué supone? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, con esto ya el señor alcalde y su equipo jurídico, en trabajo con gestión de riesgo y Dadis, podemos tener la posibilidad de la utilización de rubros que antes de esto es imposible utilizar por la ley, pero que con el decreto de calamidad ya jurídicamente queda facultado a la alcaldía para utilizar dineros en salud. ¿Y en qué se utilizarían? Es decir, Bueno, implementos sanitarios, pero también para fumigación. Claro. Pero es decir, eso es lo que normalmente se hace para el cuidado normal, el tratamiento normal o prevención normal de del mosquito transmisor. Claro, principalmente dotación, contratación de talento humano, compra de insecticidas, de elementos de protección personal, garantizar la dotación de gasolina. Tenemos pensado comprar otra gran máquina de aspersión de insecticida. Estamos a puertas de recibir una nueva camioneta para penetrar las comunidades. O sea, es un proyecto de inmediata iniciación para poder penetrar a las comunidades. La fumigación colectiva, eso que nosotros cuando estábamos niños veíamos. Sí, que pasaba el carro por la calle. Y eso ha sufrido, con todo el tema de contaminación ambiental y demás, ha sufrido muchos cambios. Entonces hay unas indicaciones médicas de cuándo hacer este tipo de fumigaciones, entre comillas, masivas, pero con toda esta situación que estamos viviendo, que se está saliendo de control la enfermedad, se va a retomar efectivamente ese tipo de fumigaciones o aspersión en los barrios donde tenemos los focos identificados de los insecticidas. Recuérdenos, por favor, cuáles son esos barrios que hoy tienen una mayor afectación por el mosquito del dengue. Bueno, San Fernando, Pozón, Mandela, San José de los Campanos, San Francisco, entre otros. ¿Hay unas condiciones especiales que hacen que esos barrios tengan mayor afectación o es
simplemente por mala praxis, malas conductas de la gente que no hace lo debido para evitar los criaderos de mosquitos? Bueno, sería yo un poco irresponsable decir que fue mala praxis. Las condiciones están claras, que es la cercanía de reservorios de agua, etcétera. Pero es bueno que hayas tocado el tema para exhortar a nuestra comunidad de que las buenas prácticas de higiene son obligatorias en el control del mosquito. O sea, eso está claro. Hay que hacerle aquí un llamado de atención claro, como dicen las mamás, un claro regaño a la ciudadanía para que se ponga las pilas, porque no es solamente la fumigación o que haya en los hospitales los implementos médicos para tratar ya los efectos de la enfermedad del dengue, sino es un asunto de prevención, y ahí es donde juega un rol fundamental la ciudadanía con evitar el autocuidado. El autocuidado. Y entiendo que hay casos donde, por ejemplo, se hizo una visita a X comunidad donde se le hizo algunas recomendaciones y tiempo después a ustedes como brigadas volvieron y la gente mantenía las malas prácticas, las malas conductas, lo cual es, por supuesto, un mal mensaje de autocuidado que da la gente. ¿Cómo le ha ido cuéntenos esa experiencia que han tenido en las comunidades y que ahí es donde va el regaño? Sí, definitivamente hay que invitar a la comunidad a que se concienticen que esta guerra es dura, de que el dengue mata, y no cualquiera de nosotros estamos expuestos a esa enfermedad. Entonces, este equipo de salud pública que penetra comunidades bajo sol, bajo lluvia, bajo calor, llegando casa a casa, dando directrices para que la gente, por favor, tome conciencia en la higiene de los reservorios de agua, etcétera, que no se pierda este trabajo. Finalmente esto va a verse reflejado en una mejor condición de salud. Importante también, como la enfermedad está aquí, los signos de alarma. Es importante los signos de alarma. Si nosotros vemos que este paciente, nuestro hijo, nuestro abuelo, nuestro hermano, nosotros mismos, pasamos de una simple fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, dolor detrás de los ojos, que es un signo muy importante. Uh-huh. Y al pasar 2 o 3 días con el uso de medicamentos básicos, por ejemplo, acetaminofén, etcétera, no hay mejoría. Ya nosotros no podemos esperar que el paciente, nuestro familiar, se empeore. Recordemos que antiguamente el dengue se llamaba dengue hemorrágico cuando era complicado, porque es que hay una fase de la enfermedad donde ya hay hemorragias intraabdominales y en cualquier parte del cuerpo, que ya cuando ese paciente llega en este estado a un hospital, al grupo de galenos, de colegas, le queda mucho más difícil enfrentar el manejo de esta patología a cuando este paciente ha llevado con tiempo y es diagnosticado a tiempo de que está atravesando por una enfermedad viral como es el dengue, que finalmente es mortal. Doctor, cuando una persona puede tener el pensamiento de que, ok, listo, ya a mí me dio dengue, ya no me preocupo, sigo teniendo las malas prácticas, entonces, ¿qué se le puede decir a esas familias que están viendo y dicen, no, es que ya a esa persona le dio? No, el dengue repite, confirmado. En este momento hay 4 serotipos plenamente identificados, entonces el dengue sí repite. Y nadie puede confiarse que porque ya le dio dengue y fue diagnosticado dengue no le va a volver a dar. Y no solo él, es que esa persona que tiene dengue se convierte en una bomba, porque cada mosquito que lo pique va a regar, a diseminar la patología. Pero bueno, yo sin ser médico... peor. Claro, sí. Bueno, pero ahí, yo no sé, pero en lo que nos enseñaron durante la pandemia del COVID fue, no, hay que crear inmunidad. Y teniendo el dengue no crea nuestro propio cuerpo un tipo de inmunidad que lo haría... valga la redundancia, inmune a un próximo enfermedad. Sí, o sea, eso no tiene nada que ver. En teoría, no repite el mismo. Pero hablamos de 4, inclusive 5 serotipos. Ok. En este momento 4. O sea, ¿te va a dar uno más fuerte? Puede que sí. Ok. Inclusive hay otro tipo de virosis, por ejemplo la varicela, etcétera, que es otro tipo de virus, que cuando en adulto da es casi mortal. O sea, el tema médico no es simplemente llegar a una droguería, ¿qué me recomiendas? No. Por eso hay que acudir al médico. A urgencias. A urgencias.
o a la prioritaria de nuestra EPS. Me ha pasado, hace mucho tiempo ocurrió un caso que la mamá llevó a la niña y que muchas veces en urgencia te dice, ay, no, devuélvelo a casa. No tiene nada que alarmarse, darle acetaminofén y devuelven al paciente a casa. Y vamos a ver que el paciente pues posiblemente tenía dengue y no se le hizo el debido proceso. También cómo es el manejo con los hospitales o con las urgencias con respecto al dengue, de que cuando los papás lleven a los niños, no les digan, no, dale acetaminofén y espera unos días en casa. O sea, el protocolo médico para el tratamiento del dengue o de un posible dengue. El término debido proceso aplica o no, pero es más como jurídico. Al derecho, sí. Sí, pero en general hay unas guías de práctica médica que en teoría cada médico que está sentado en un consultorio de prioritario de urgencia debe sospechar que es un dengue, por las características clínicas que refiere, sea el familiar o el mismo paciente. Entonces, mi equipo de salud pública, de vigilancia y control y el resto de direcciones operativas del DADIS, permanentemente estamos haciendo recorridos, tanto en clínicas, hospitales como en EPS, socializando las guías y protocolos de manejo de dengue, porque es muy común, el médico como tal no es un dios, a nosotros se nos pasan cosas y muy posiblemente puede pasar que pensemos que es un simple resfriado común y resulta que es un dengue que venía ya incubado, estaba en una etapa inicial. Por eso es fundamental de que el colega, cuando atiende al paciente y hay la sospecha de dengue y está en las condiciones para realizar el diagnóstico por laboratorio, ojalá y lo pudiera hacer. Y si no lo puede hacer de inmediato, que quede el familiar con las indicaciones claras de los signos de alarma que obligan a esta mamá o a cualquier familiar a que regrese cuanto antes si no ve que hay un curso de mejoría en la enfermedad. Pero ¿cuánto tiempo los padres pueden tener estos síntomas? ¿Cuánto tiempo se presenta después de la picadura de mosquito los síntomas? ¿Y cuánto tiempo tienen los padres para llevarlo a urgencias y hacer pues las diligencias médicas para que el niño no se agrave? Se habla de entre 3 y 5 días, pero como les digo, fíjense que más del 72% de los pacientes pasaron simplemente como una enfermedad leve y solo el 20 y pico llegaron a complicarse, entre comillas. Esto es relativo. El dengue, como cualquier otra enfermedad viral, en su fase de prodromos, o sea, fase inicial, cursa igual que cualquier enfermedad viral. Dolor de cabeza, como les decía, pero hay unos tips que la experiencia va dándole a los colegas. Les hacía énfasis en el dolor retrocular, detrás de los ojos, ese malestar. Inclusive el dengue, cuando salió por allá hace muchos años, le llamaban la enfermedad de rompehuesos, porque tiene una característica que es las artralgias y las mialgias. Dolores, como decía mi abuela, en las coyunturas, dolores en las articulaciones. Más o menos. Son, inclusive el mosquito que transmite chikungunya y zika es el mismo de dengue, coyunturalmente. Okay. Entonces, yo creo que uno conoce a sus hijos, uno se conoce. Les decía, de 2 a 3 días, va cuarto, quinto día y ese paciente no hay mejoría, ojo, corre a la urgencia o la prioritaria de tu EPS y hazle hincapié a ese médico, doctor, vea, yo conozco a mi hijo, aquí no está bien la cosa. Porque a veces las urgencias están colapsadas y de pronto los colegas tratan de ser más efectivos, entre comillas, y pasan el paciente mal. O los papás también a veces son negligentes y no quieren llevar a los niños y también comienzan a automedicarlos. ¿Qué tan malo es automedicar a los niños cuando tienen dengue? El papá lo desconoce. Muy delicado, porque hay medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, que son, entre otras, familia de la aspirina, como el naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco y demás, que pueden empeorar un trastorno en la cascada de coagulación y empeoraría un dengue cuando está en fase ya para iniciar la parte hemorrágica. Por eso se recomienda exclusivamente el acetaminofén.
Ok, director, para dar siquiera un poquito de esperanza a la ciudadanía, y permíteme hacer este símil que fue un poco de las lecciones aprendidas, o por lo menos lo que le queda a uno en el periodo del COVID-19, que pues tampoco ha desaparecido, pero que obviamente la agudización del asunto ya no es como antes. La pandemia se acabó, más bien. Entonces, llega la ola del COVID. Esto es como este pico es como una ola, y ¿en qué momento empezaría a bajar? Es decir, ese ciclo de pico, ¿hay un tiempo de este año donde ya se prevé que empiece a disminuir? Tengo entendido que aproximadamente la semana 40 hacia adelante ya tendríamos un pico en bajada. Desde una octubre. Curva bajada, Desde octubre. Más o menos. Más en sí. octubre. Pero acuérdense que esto es relativo con las lluvias. El año pasado fue un año atípico con lluvias, por todo el tema del fenómeno de la niña o del niño, depende en cuál estemos. Pero en general, de la semana 23, 25 en adelante es donde empieza la mitad de año, que es la época donde estamos. La elevación. Entonces, esperamos que alrededor de la 40, 43 ya hayamos superado esta situación. Entendiendo las semanas del año, ¿no? Sí, son 52. Son 52 semanas. Y si estamos en estos momentos en temporada seca, estamos en el fenómeno del niño ya declarado, ¿es posible que merme el dengue? Sí, claro, porque tendrían menos reservorios el mosquito de proliferar. Pero acuérdense que hasta en el inodoro de nosotros está el gusarapito, como decía mi abuela.